Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Vamos a comenzar Levítico capítulo 1 y dice así: llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre ustedes ofrece ofrenda al Señor de ganado vacuno u ovejuno, harán su ofrenda. Y vamos a detenernos en estos primeros dos capítulos y vamos a recordar qué es lo que está pasando en el pueblo de Israel. Y es que Levítico está siguiendo la historia del Éxodo. Y al seguir la historia del Éxodo debemos recordar en qué nos quedamos con Moisés en el Éxodo. Nos quedamos ya cuando se hace todo el tabernáculo, y no sé si se acuerden, pero ya está dispuesto el tabernáculo, y es ahí en el capítulo 40 de Éxodo, en el verso 34, donde dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, ¿no? Entonces ya se hizo todo y ahora la gloria de Dios, la presencia de Dios está dentro del tabernáculo. Y acuérdense, en el verso 35 del capítulo 40 de Éxodo también se nos dice que Moisés no podía entrar porque estaba la presencia de Dios. Entonces, la nube estaba sobre el tabernáculo, y entonces es ahí cuando Dios llama audiblemente a Moisés y le habla y le dice que le hable a los hijos de Israel y le da esta nueva disposición. Diles: cuando alguno de entre ustedes ofrezca ofrenda al Señor de ganado vacuno u ovejuno, harán su ofrenda. Vamos a hablar primero de qué es esta ofrenda y cómo se podía entender este tipo de ofrendas. Y es que si nosotros nos remontamos a las tradiciones de Medio Oriente, vamos a encontrar que los sacrificios era algo que se encuentran en diferentes tradiciones en Medio Oriente. De hecho, el Gilgamesh, un libro poético babilónico, va a hablar sobre cómo es que el sacrificio de animales podía ser grato para los dioses y era llamado alimento de los dioses, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, también en Salmos, podemos encontrar cuando el Señor recibe el aroma de los sacrificios y le puede ser agradable. De hecho, si nosotros recordamos cuando estuvimos estudiando Génesis, podemos recordar que Noé, después de que hace el Señor el diluvio y de que desciende el agua, Noé sale y lo primero que hace en Génesis 15, y si quieren acompáñenme ahí para que vean que no les miento, en Génesis 15 vamos a encontrar que Noé lo que va a hacer es salir ya del arca y después va a encender un sacrificio a Dios. Entonces, es bien importante ver cómo Dios, no es cierto, no es Génesis 15, es Génesis 18, entonces, pero ahorita vamos a utilizar Génesis 15, no se preocupen. Dios recibe un sacrificio de parte de Noé. Pero ahora sí, ya que estamos en Génesis 15, pues vamos a hablar de otro pacto que nosotros podemos encontrar ahí. Y es que estos sacrificios también los encontramos en Génesis 15, cuando Dios manda a Abraham. ¿Y qué es lo que le manda a hacer a Abraham? Le manda a sacrificar animales. Verso 9 del capítulo 15 de Génesis dice que Dios le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, ¿no? Y tú y yo, cuando estudiamos esta parte en Génesis, decíamos: wow, qué sangriento, debió de haber parecido un pasillo de sangre. No sé si se acuerdan los que estaban ahí, que hablamos y decíamos: debió de haberse parecido un pasillo de sangre. Esto tiene un simbolismo bastante fuerte en los pueblos en la antigüedad, y es que esa era la forma de sellar un pacto. Y lo que estaban diciendo simbólicamente era:
que así me suceda si no cumplo con mi parte del pacto. Y los dos tenían que encender esa parte del pacto y los dos tenían que hacer que, que esa parte de cada uno fuera consumida. ¿Qué es lo que encontramos en Génesis 15? No sé si ustedes se acuerden, pero si no, ahí lo podemos ver. Dice que en el verso 12, a la caída del sol, le sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham cae de sueño, se duerme, y el que enciende este pacto es Dios. Y es bien interesante porque cuando nosotros lo estudiamos en Génesis, veíamos que lo que Dios hizo es, yo sé que tú no vas a poder cumplir con el pacto. Si tú encendieras tu parte, entonces estarías terminado, fulminado. Pero lo que yo estoy haciendo es decir, yo voy a ser fiel a mi pacto. Yo voy a ser fiel a lo que te he dicho, que te daré descendencia, que yo estaré contigo. Y es que en este mismo capítulo 15, en el verso 1, vamos a ver que Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, Dios nos llama a saber que Él está con nosotros, que Él es nuestro escudo y que Él nos dará herencia, ¿no? Él va a darnos herencia, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno, porque Él es fiel a sus pactos. Y entonces, ya entendiendo esto, después pasaríamos, ahora sí, con Noé, a ver que Noé ofrece un pacto a Dios, ¿no? Y cuando Noé ofrece un pacto a Dios, nosotros vamos a encontrar que es cuando él desciende de el arca, que se encuentra con el Señor o que decide armar un altar al Señor y ahí decide sacrificar de todos los animales limpios, ¿no? Entonces vemos ahí este sacrificio que se tiene a Dios, que se entiende como un agradecimiento. Y en esta parte encontraríamos también que es Génesis 8:21, ya lo encontré. Ya decía yo. Bien, lo tenía bien, pero se me fue. Vamos ahí, Génesis 8:21 dice, y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Ahora, fíjense aquí, Noé está edificando un altar en el verso 20, toma de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofrece un holocausto. ¿Qué significa holocausto? Ya lo hemos visto en algunos momentos, pero vamos a recordarlo. Holocausto es una palabra griega que significa todo quemado. Pero en el hebreo también podríamos encontrarlo como olah. ¿Qué significa olah? Significa subir. Entonces, hace referencia a lo que sube a la presencia de Dios, ¿no? Ahora, este olor que Dios está percibiendo en Génesis 8:21, que se nos narra por Moisés, en sí no es un olor grato por la carne quemada. Y esta parte es bien importante que nosotros la entendamos. Dios no está diciendo, ay, no, sí, me encanta la carne asada, es más, yo debí de haber sido regio, ¿no? O sea, Dios no nos está diciendo eso. Dios lo que ve es el corazón de los hombres. Y en este caso, lo que ve en Noé es que lo primero que hace al pisar tierra es un altar para Dios, un agradecimiento para Dios. Lo que Noé buscó fue una relación con Dios. Y eso es lo que le es grato a Dios, el recibir lo que se le está ofreciendo. Porque, ¿por qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque más adelante, en el tiempo de los profetas, nos encontraríamos con el profeta Amós. Y el profeta Amós en el capítulo 5 nos va a hablar de parte de Dios y va a decirle al pueblo de Israel, aborrecí
sus solemnidades, sus holocaustos me eran malos, ¿no? Ya no quiero que hagan ese tipo de cosas. Y es algo bien importante para nosotros, porque entonces vemos, no se trata del sacrificio en sí, no se trata de que tú vayas de rodillas a algún lugar, no se trata de que tú estés esforzándote de más, sino se trata del corazón. Y hay cosas que de repente tú estás tomando como sacrificio y estás diciendo, ay, le voy a tener que dar esto a Dios. Y se te olvida que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces, ¿qué podríamos ofrecerle a Dios de que tengamos realmente nosotros, de nosotros? Nada. Y podríamos hablar entonces, regresándonos en Génesis, de Caín y Abel, ¿no? Los dos ofrecieron, y los dos ofrecieron en el capítulo 4 de Génesis del fruto de la tierra, por así decirlo. Uno fue de animales y otro fue de las cosechas, ¿no? Y cuando estudiamos el capítulo 4 de Génesis, hacíamos una pregunta que sigue sin resolverse porque la Biblia no lo resuelve. ¿Por qué desechó el Señor el sacrificio de Caín? Y esta pregunta buscábamos resolverla y hablamos de cómo es que en el verso 3 del capítulo 4 de Génesis dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y aconteció, y Abel en el verso 4 trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿Dios ve con desagrado la ofrenda de legumbres? La ofrenda de fruto de la tierra es como un niño al que no le gustan las verduras. La respuesta es no. De hecho, vamos a encontrar, como ya les había dicho, ofrenda de cereales y que le es agradable al Señor. Entonces, eso debemos de entenderlo, aprenderlo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Muy probablemente Dios vio el corazón de Caín y la forma en cómo daba. Y aunque el texto no nos lo revela, sí nos deja entrever que la ofrenda de Abel era de lo mejor. Y muy probablemente Caín dijo, bueno, pues es para Dios. Y ya ven que no suele suceder eso en ningún lugar, en la iglesia no pasa, nunca nos sucede que de repente haya alguien que diga, pues es para Dios, pues hay lo que sea. Y debemos recordar que para Dios es lo mejor, porque Dios nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Entonces, probablemente fue por eso, por lo que el Señor vio con más agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. Pero regresamos ya a Levítico y vamos a ver que lo primero que se habla en el verso 2 es que el pueblo va a ofrecer. Y esta parte es bien importante. El pueblo siempre debe de presentarse para ofrecer. ¿Pero por qué? Bueno, en este tiempo ya el pueblo de Israel entendía que no podía acercarse a Dios. De hecho, ya en el Éxodo, el pueblo había tenido miedo y debemos recordar que Levítico está escrito en medio del Éxodo, antes de que entren a la tierra prometida. Yo iba a decir tierra primitiva, pero es prometida. Entonces, antes de que entren a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo creen que se tardó en escribirse Levítico o en darse todo lo que se narra en el libro de Levítico? Se tardó un mes. Mientras otros libros nos relatan años y años, Levítico es 30 días. 30 días en lo que Moisés estuvo en el Sinaí y es ahí donde el Señor va a estar hablando sobre estas regulaciones. Y bueno, estas ofrendas o estos holocaustos que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 1 muchas veces son por perdón, por pedir misericordia a Dios, ¿no? Entonces, para podernos acercar al Señor. Y vemos que Dios da por sentado que siempre va a haber alguno entre el pueblo que que ofrezca ofrenda. No nos sorprendamos de que muchas veces necesitamos ofrecerle al Señor
o mejor dicho, no nos sorprendiéramos si en algún momento, pensando en la tradición del Antiguo Testamento, tú y yo nos fuéramos a encontrar enfrente de el tabernáculo, cada uno con su ofrenda, ¿no? Que, ay, ¿estás aquí otra vez? Sí, ¿por qué? Pues pequé, ¿y tú? También, ¿no? Y ahí estaríamos continuamente ofreciendo sacrificios. Y así era con el pueblo de Israel. Entonces, el Señor está poniendo cómo es que se debe de ofrendar a Él. Y esta ofrenda también puede entenderse como un acercamiento, lo que dice el verso 2, ¿no? Ofrenda, acercamiento, que es la palabra corbán, la palabra corbán en el hebreo. Bien, pues seguimos y en el verso 3 dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Bien, vamos a empezar con las ofrendas y ahora encontramos la primera de tres. En el verso 3 encontramos la primera ofrenda que es la ofrenda vacuna o el holocausto vacuno. En el verso 10 vamos a encontrar el holocausto de ovejas y en el verso 3 el holocausto de aves. Ahora, ¿por qué hay estos tres elementos o por qué hay estas tres formas de ofrecer al Señor? Esto se disponía de acuerdo a la capacidad que cada uno podía y tenía para dar, ¿no? A mí me encanta esto porque si tú eras alguien que tenía la capacidad de ofrecer un holocausto de un animal grande, porque el Señor te había bendecido de esa manera, tú llevaras este holocausto. Pero si tú decías, yo no tengo para, Dios es malo porque yo no tengo para comprar un becerro, yo no tengo para comprar un animal de esos, o es más, no tengo vacas, no tengo toros, entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Si ofrezco lo que tengo, pues me voy a quedar sin nada. El Señor decía, bueno, hay oportunidad todavía. Puedes ofrecer un borrego, una oveja, una cabra, ¿no? Pero si tú decías, no sabes qué es que no puedo, tampoco tengo eso. Entonces el Señor dice, te doy otra oportunidad. Puedes ofrecer palominos, puedes ofrecer palomas. Y esto a mí me encanta, porque muchas veces tú y yo decimos, es que yo no tengo nada que darle a Dios. Yo no tengo que ofrecerle a Dios. Yo no sé cómo servirle a Dios. Es más, yo no sé cómo acercarme a Dios. Si Dios supiera lo que yo he estado haciendo, si Dios supiera toda mi maldad, si Dios supiera todo mi pecado, se asustaría y se alejaría de mí. ¿Y sabes? Dios dice, no importa lo pobre que seas, física o espiritualmente, siempre vas a tener algo para dar y para acercarte a mí. Y eso es algo bien importante, porque el Señor puede decirnos eso así de fuerte, porque Él sabe lo que nosotros somos, Él sabe lo que tenemos. Y entonces Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado, dice el salmista. Entonces nosotros debemos de encontrarnos con que el Señor nos está hablando a ofrecer. Y en el mismo verso 3 del capítulo 1 dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Cómo se tiene que ofrecer? Sin defecto, ¿no? Escoger lo que sabes que es bueno, lo que sabes que te agradaría que te dieran, ¿no? No es como en los intercambios en la oficina en Navidad, en donde de repente lo único que haces es reciclar el regalo del año pasado que no te gustó, ¿no? Sino en este caso es ofrecerle lo que sabes que es agradable, lo que sabes que es importante, lo que sabes que es útil de tu vida. Y después de esto, me encanta que sigue diciendo ahora de su voluntad. Nadie puede ser obligado a acercarse a Dios. Nadie, ninguno de nosotros puede obligar a otro
a que tenga un acercamiento con Dios. Eso solamente lo hacemos tú y yo cuando sabemos lo que ha pasado en nuestras vidas. Y es que nadie puede llegar y decirte, mira, ¿sabes qué? Yo reconozco que tú has pecado. Yo reconozco que tú has hecho las cosas mal, que eres un mentiroso, que eres un difamador, que eres un engañador, que eres un perverso, y ponle el pecado que tú quieras. Yo puedo llegar y decirte todo eso y tú vas a decir, felicidades, no me importa. Y yo te voy a decir, arrepiéntete y déjalo de hacer. Y no lo vas a hacer a menos que tú cobres esa conciencia de que te es necesario dejar de hacer lo que estás haciendo y que te está dañando. Por lo tanto, cuando tú y yo llegamos delante de Dios, necesitamos llegar voluntariamente. Si alguien cerca de ti está necesitado de la gracia de Dios, de arrepentimiento y de llegar al Señor y acercarse a ofrendarle su vida, lo primero que tú tienes que hacer no es decirle arrepiéntete y mira, si no te vas a ir al infierno, que es un mensaje que muchas veces se ha dado de parte de la iglesia y que es verdad, pero pues no es la forma correcta. ¿Cómo es que lo tenemos que hacer? Primero ir al Señor, entregarlo al Señor, rogar al Señor que se presente a su vida y que Él reconozca o que ella reconozca su necesidad de gracia, su necesidad de un Salvador. Entonces, es de su voluntad. No puedes obligar a nadie a que se acerque a Dios. En el mismo verso 3 dice, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿No? Entonces, ya vemos que llega al tabernáculo y ahora lo que hace es poner su mano sobre este animal, sobre este becerro, pone su mano y podemos pensar en lo que hemos visto en las iglesias. Yo sé, tú tal vez lo has visto. Cuando alguien llega e impone manos, ¿no? Que pone ahí su mano y hay veces que te la ponen suavecita, hay algunos que de repente te quieren empujar y te ponen la mano dura. En este caso, ¿cómo tenías que hacerlo con este animal? Tú tenías que llegar y poner la mano sobre su cabeza y tenías que sentirlo. De eso se trataba. Dios lo que quería era que aquel que llegara a entregar estas ofrendas llegara a sentir lo que está ofreciendo. Porque en este momento lo que él estaba haciendo simbólicamente era una transferencia. ¿Una transferencia de qué? De lo que yo había hecho mal, ¿no? Entonces, yo soy impuro, yo no puedo acercarme a Dios porque he hecho malas cosas, pero ¿qué creen? Que el animal no había hecho malas cosas. El animal era perfecto, sin mancha. Entonces, lo que se hacía era ponerle la mano y simbólicamente su santidad, su pureza, se pasaba al hombre y la maldad del hombre, el pecado del hombre se pasaba al animal. Y aquí vamos a encontrar ahora varias instrucciones. Dentro de estas instrucciones vamos a encontrar que son unas para el sacerdote o los sacerdotes y otras para el que ofrecía. Y vamos a ir desarrollándolas. Verso 5 dice, entonces degollará el becerro en la presencia del Señor. Los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces tú llegabas, ponías la mano en el becerro y ahora, después de poner la mano en el becerro, tu tarea era degollarlo, ¿no? No te ayudaba nadie, nadie más iba a estar ahí contigo más que los sacerdotes, pero ellos no te iban a estar agarrando la mano. Más adelante vamos a ver que se hace un reemplazo, pero en estos momentos, como se instituye en Levítico, nadie más podía hacerlo. Y esto nos recuerda cuando lo estudiamos en Romanos, ¿no? Y hablábamos de qué tan vívido, bueno, qué tan real era, ¿no? Y cómo nosotros lo podemos imaginar.
porque tener que tomar la vida de un animal de la forma en cómo se está haciendo, es increíble pensar en cómo el animal debía de en algún momento pelear por su vida. Y tú tenías que cortarle y estar sintiendo cómo la vida de ese animal escapaba. Y eso era lo que a ti te correspondía. Delante de Dios, Él estaba tomando el juicio que le correspondía a esta persona que estaba ofreciendo este holocausto. Y inmediatamente después de que tú degollabas al animal, los sacerdotes empezaban a recoger la sangre y lo que hacían era esparcir, rociar esta sangre sobre el altar que estaba en la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué la sangre es tan importante? Quedamos que es una de las palabras clave dentro de este libro. Bueno, acompáñame ahí mismo en Levítico. Vamos a adelantarnos al capítulo 17. Vamos, capítulo 17, verso 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, lo que se está ofreciendo simbólicamente a través de la sangre es la vida. Se está quitando la vida de este animal por el pecado, porque el pecado produce muerte. El apóstol Pablo diría que la paga del pecado es muerte. Entonces, vamos viendo esto y vamos viendo cómo es que entonces la sangre es simbólicamente la vida, ¿no? Y lo que se está haciendo entonces es derramar la sangre al altar, sobre el altar a su alrededor, diciendo, se ha ofrecido al Señor. El Señor está recibiendo lo que el Señor ha dado, que es vida. Esto debió de haber sido tremendo. Si tú te lo estás imaginando, debió de ser tremendo. Hermana Abre. Perdón la interrupción. Por la palabra expiación, a lo mejor el comentar, ¿no? Que consiste en padecer el castigo por los pecados, para que, pues como se menciona varias veces, lo veamos así, ¿no? Que es un pago que me correspondía a mí. Nada más, perdón. Gracias. De hecho, vamos a ver también la palabra expiación, que significa cobertura. Y cuando nosotros hablamos de esta palabra expiación, que íbamos a ver un poquito adelante, pero está bien, que significa cobertura, vamos a ver que lo que se hacía con la sangre, por así decirlo, con la vida de este animal, era recibir una cobertura. Lo que estaba viendo el Señor ya no era a la persona y su pecado, sino que había sido cubierto por el animal, que era un animal sin defecto, era un animal puro. Acompáñenme para ver un poquito mejor esta parte de la expiación al Salmo 32. Entonces, Salmo 32, y vamos a ver cómo lo expresa David en este salmo. Verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso es expiación, ¿no? Se perdona la transgresión y se cubre el pecado. Verso 2, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, a quien el Señor no culpa de maldad, de hacer las cosas mal. Y aquí vamos encontrando nuevamente esta parte en donde el Señor ha permitido esta situación, o este libro, está hablando en este libro para que el hombre pudiera acercarse
y pudiera quitarse de él el pecado, porque nadie puede mantenerse delante de Dios si no está en santidad. Pero regresamos a Levítico y vemos que después de que los sacerdotes ofrecen la sangre, dice en el verso 6 que el hombre, el que estaba ofreciendo el holocausto, tenía que desollar el holocausto y dividirlo en sus piezas. No lo hacía nadie más. Te tocaba hacerlo a ti. Me tocaba hacerlo a mí. Y esta parte también es importante para nosotros porque vamos a ir encontrando que la persona no podía dividir las piezas de este animalote grandote, de este becerro, sin la ayuda de un cuchillo, sin la ayuda de algo que fuera afilado y penetrara y cortara y pudiera dividir de la forma correcta. Ahora, si nosotros lo pensamos espiritualmente, vamos a pensar en cómo nosotros tendríamos que ofrecer al Señor nuestras vidas, según lo que dice Romanos 12, que Pablo dice, les ruego hermanos por las misericordias de Dios que se presenten como un sacrificio vivo. Entonces, ¿cómo es que nosotros somos divididos? ¿Y qué es lo que nos ayuda a que nosotros podamos dividir nuestras vidas por sus piezas? Acompáñenme, o bueno, no me acompañen, se los leo. Hebreos capítulo 4, verso 12. La ayuda que nosotros tenemos para poder ser separados en nuestras piezas y para poder ofrecer nuestras vidas como un olor fragante es la palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, el día de hoy tú y yo tenemos la palabra como ese cuchillo que sirve para separar por piezas nuestras vidas, para separar esas cosas que el día de hoy debemos de separar, de examinar y de entregar para que el Señor las reciba como un sacrificio, un olor fragante. Ya quedamos que ese olor fragante no es por el animal, no es por la carne asada, es porque se está haciendo la voluntad de Dios. Verso 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá en la cima del altar. Verso 9, siguiente instrucción para el que entrega. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Bien, ahora vemos que lo siguiente es lavar con agua los intestinos y las piernas. Y es que como todo ser vivo, y a nosotros muchas veces ya no nos toca verlo, porque pues ya comemos todo ya del mercado y ya no se tiene que limpiar tanto, pero todavía cuando lo haces con el pollo, probablemente te toca verlo, pues los intestinos del animal iban a tener alimento, iban a estar sucios, iban a tener excremento. Y entonces lo que se tenía que hacer era lavarse, ¿no? Se tenía que lavar y limpiar para que se ofreciera de manera correcta a Dios. De igual forma, pues muy seguramente las piernas podían estar sucias, podían haber tenido algunas cuestiones ahí, entonces se tenían que lavar con agua. Si nosotros pensamos en esta similitud que yo les hablaba de Romanos 12, en donde nosotros somos este sacrificio vivo, es bien interesante, porque cuando tú te entregas a Dios, todavía va a haber cosas que van a estar ahí sucias, ¿no?
todavía va a haber cosas o todavía existirán cosas que estén ahí mal. Y entonces tú tienes que lavar esas cosas. Es bien interesante que Dios no te está diciendo, mira, dile al pastor, dile al sacerdote, dile a los líderes que te ayuden a limpiarlo, sino que te está diciendo, límpialo. La parte que me encanta de esto es en el verso 9, que no te deja sin ayuda de todas formas, porque dice, lavará con agua. Él te da la ayuda necesaria. ¿Qué ayuda es esta? El agua, ¿no? Entonces, ¿por qué el agua? ¿O cómo podríamos entender esto del agua? Podemos acordarnos de que el Señor dice en el Evangelio de Juan que le dice a esta mujer a la que le pide agua, si tú supieras quién es el que te pide agua, entonces tú le pedirías agua que te diera de beber, ¿no? Y esto es bien importante porque dice, y te dará agua viva. Hay pecados y hay situaciones con las cuales tú y yo estamos luchando el día de hoy y no sabemos cómo limpiarnos de eso. No sabemos cómo separarnos de eso. ¿Y cómo le vamos a hacer si yo no puedo solo? Bueno, pues a través de pedirle al Señor agua. Señor, dame esa agua viva. Dame esa agua de vida. Y entonces el Señor nos ayuda con eso. Después de que son lavados estos intestinos y las piernas, dice, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor, ¿no? Así es como se ofrece. Y vemos que el holocausto entonces lleva mucho trabajo. ¿Quién de ustedes pensaría que este es un libro que se enseñaba a niños de 12, 13 años? Tú y yo decimos, no, pues no, o sea, es un libro muy difícil. ¿Por qué? Es lo primero que aprenderían los judíos. Porque es un manual en el cual se está hablando de las consecuencias de hacer las cosas mal. Y es un manual en el cual también se va a hablar de lo que Dios pide de nosotros y de cómo es que Dios lo pide. Entonces, por eso es tan importante. Y en este primer capítulo, nosotros lo que estamos encontrando también cuando oímos de este holocausto y de arder todo, es cómo nosotros debemos de entregarnos. Porque acuérdate, el animal simbólicamente es una representación de aquel que ofrece, de aquel que da. El día de hoy tú y yo no ofrecemos animales, pero tú y yo estamos llamados a ofrecernos como un sacrificio vivo a Dios. Si tú y yo estamos llamados a esto, una de las preguntas más grandes que vamos a tener en este estudio va a ser, ¿realmente te estás ofreciendo a Dios de la manera correcta? ¿Sí le estás ofreciendo voluntariamente todo lo que eres? Porque acuérdate, holocausto significa todo quemado o por completo. ¿Te estás entregando por completo o ya cuando empezaste a dividir partes, dejaste una parte para ti? No, esto no, porque esto me agrada. Y si fuera así que hemos dejado partes para nosotros, entonces necesitamos recapacitar, porque eso no sería algo agradable a Dios. Eso no serviría. Pero vamos a regresar al texto y vamos ahora al verso 10 y dice, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, y los sacerdotes hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá en la cima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es
ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Vemos que es muy similar, es lo mismo de hecho el sacrificio del becerro o de la oveja, ¿no? Machos sin defecto. Y en este caso, cuando habla en el verso 11 de que lo degollará al lado norte del altar, se está hablando de que sea enfrente de la puerta del tabernáculo, igual que el otro. Entonces, vamos viendo esto y cuando vemos eso, vemos su símil en el Nuevo Testamento y podemos encontrar que en Hebreos capítulo 13, en el verso 12, se nos dice que Cristo padeció enfrente de la puerta, ¿no? Como un sacrificio puro y sin mancha. Y es que debemos recordar, en el Evangelio de Juan también lo vamos a ver esta semana, cómo es que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo dice? Por esta situación. Porque él iba a ser el sustituto de cada uno de nosotros. El sustituto de mi maldad, de mi pecado, de todo lo que yo he hecho mal. Y él fue entregado por completo. Él se entregó a la voluntad del Padre. Jesús complació al Señor. Entonces, estas similitudes que vemos en Levítico con el Nuevo Testamento no era algo que el Señor está de repente sacando de la manga, sino que vamos a encontrar que el Señor ya lo había hecho desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y quiero que me acompañes. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Verso 18. Fíjate lo que va a estar hablando el apóstol Pedro. Capítulo 1, verso 18 dice así: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios. ¿Desde cuándo Dios había planeado todo esto? Desde antes de la fundación del mundo. Dios no lo está sacando de la chistera, no está diciendo emergencia, vamos a ver cómo solucionamos estos focos rojos. Dios ya lo tenía planeado y ahora Dios lo está ejecutando, pero también en Levítico nosotros encontramos que Dios quería que el pueblo de Israel comprendiera de una forma vívida lo que estaban pasando o lo que iba a pasar Jesús. Y ellos, al poner la mano sobre los animales, podían sentir ese dolor, podían sentir esta turbación, podían entender que no era algo sencillo. La parte triste de esto es que el pueblo de Israel es reconocido por Dios como un pueblo duro de cerviz. Un pueblo de espalda dura, ¿no? Que no se doblega, que no se agacha. Un pueblo necio. Y muchas veces nosotros decimos: sí, Señor, yo te acepto a ti como mi único y suficiente Salvador. Sí, Señor, está bien, gracias por tu sacrificio. Pero de nada nos sirve decir: Señor, yo acepto tu vida, yo acepto tu sacrificio, yo acepto lo que tú me has dado, si no estamos caminando buscando la voluntad de Dios, buscando santificarnos a Él. Entonces estaríamos como en el tiempo de Amos, en donde el Señor aborrecía los sacrificios y las solemnidades del pueblo de Israel. Regresamos a Levítico capítulo 1 y vemos
después de que el sacerdote ofrecía, dice que era olor grato para el Señor. Y otra vez en este verso 13 del capítulo 1 de Levítico, vemos que se habla de ofrecer todo. No hay nada que se deba de dejar. Tú y yo debemos de ofrecer por completo todo lo que somos. Verso 14, tercer tipo de sacrificio, es muy similar, aunque hay algunas diferencias, y dice, si la ofrenda para el Señor fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote le ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, en este caso, ahorita, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. En este caso, muy probablemente ya no tenía tanto un rol la persona que ofrecía por el tamaño del animal y porque no podía esta persona acercarse al altar. Entonces, el que hacía este tipo de cosas era totalmente el sacerdote, ¿no? El sacerdote era el que lo hacía, pero igual está la representación ahí. Y dice en el verso 17, la henderá por sus aras, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Y otra vez, vemos estas imágenes y decimos, Señor, no entiendo por qué está pasando esto. Pero regresamos. Son las ilustraciones de cómo el Señor estaba pidiéndole al pueblo entregar un sacrificio, algo que pudiera, como decíamos hace rato, ser expiación, ser una cobertura. En la carta a los hebreos, nosotros lo que vamos a encontrar es que todos estos sacrificios, todo este sistema ritual tenía un defecto. Y ese defecto era que se acababa el efecto, ¿no? Ya pasaba el tiempo y tú otra vez necesitabas ofrecer. Acompáñame, vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo primero que vemos aquí es que el sumo sacerdote, el mejor sacerdote que nosotros pudiéramos tener, es Jesús. Y es Jesús el que se ha entregado por nosotros y es el que nos entiende. Él no te está juzgando. Probablemente tú pienses, no, si los hermanos conocieran lo que está pasándome, lo que he hecho, lo que ha pasado en mi vida, lo que he pensado hacer, me van a juzgar. Pero Jesús no. Tú puedes llegar y Él te va a entender. Y por lo tanto, en el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay cosas por las que necesitas decirle al Señor, socorro, ayúdame, yo ya no puedo. Si es así, ahí está Cristo, como sumo sacerdote, esperándote a que entregues eso que sabes que traes, esperándote a que llegues con Él y le digas, ya no puedo. Señor, necesito un sacrificio. Y ese mismo Señor que te está esperando ahí como sumo sacerdote,
también es el Señor que se está ofreciendo por ti. Vamos ahí mismo en Hebreos, pero ahora al capítulo 9. Y este capítulo 9 pues va a hablar sobre los sacrificios y cómo estaban dispuestas las cosas en el tabernáculo. Pero fíjate en el verso 11 lo que dice. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es por su propia sangre y él mismo como sumo sacerdote entra al lugar de la presencia de Dios, obteniendo eterna redención. Y ahora, redención no es lo mismo que expiación. Porque expiación es algo que te cubre. Redención es algo que paga. Y entonces nosotros podemos entender que el Señor ha redimido a cada uno de nosotros. Y en el verso 13 de Hebreos 9 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Para qué es que Jesús se ha ofrecido por nosotros? ¿Y por qué es que el día de hoy nosotros podemos entrar al trono de la gracia para tener oportuno socorro y perdón de pecados? Para que le sirvamos al Dios vivo. Para que nos ofrezcamos. Y ahora sí, regresamos a Romanos capítulo 12. Pero antes de ir a Romanos 12, se me estaba olvidando, en Juan capítulo 10, en el verso 18, nuestro Señor Jesús dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Mientras tú llevabas al animal en Levítico y tenías que llevarlo amarrado a un lazo porque pues, ningún animal iba a querer seguirte si supiera dónde iba, Jesús decidió poner su vida, sabiendo con quién iba a tratar, sabiendo de quién se trata, sabiendo que eres tú, sabiendo que soy yo. Y eso es pura gracia. El Señor decidiendo poner su vida por nosotros para perdón de pecados. Si hay cosas que el día de hoy están pasando en nuestras vidas y estamos haciendo mal, es tiempo de voltear al que se ha entregado por nosotros. Y después de ya haber caminado en este sacrificio vivo, en Romanos 12, que era lo que ya habíamos estado hablando, Romanos 12, verso 1 y versos 2, se nos dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten o que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el apóstol Pablo dice en esta parte, les ruego. El Señor hace su parte, se entrega por nosotros, nos limpia. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Ya vimos cómo se ofrecen estos holocaustos, este sacrificio completo a Dios. Y este sacrificio completo a Dios lleva trabajo, lleva esfuerzo. Ser cristiano, ser seguidor de Cristo, no es una tarea de domingo 2 horas al día, ¿no? O 3 horas o 5 horas.
no es algo de los martes o de los jueves, no es algo del día de reunión, es algo continuo. Y cada día debes de estar pidiéndole al Señor, dame esa agua para que limpie todo eso que está sucio dentro de mí. Señor, ayúdame, dame la espada del Espíritu, que es la palabra, para que sea la que quite las piezas a manera de que se puedan acomodar. Y me encanta saber que Dios nos ha dado a un sacerdote que está con nosotros ahí, ayudándonos, guiándonos, sosteniéndonos. Ahora, Levítico, como bien decíamos hace rato, es un libro que de repente puede volarnos la cabeza en decir, wow, ¿por qué Dios pedía esto? Pero cuando nosotros vamos entendiendo que eran simbolismos de lo que Dios está pidiendo de nosotros y de lo que Dios ofrece por nosotros, vemos que es un libro de amor y de gracia. Un libro que nos habla de el cuidado de Dios por nosotros y de que Él quiere que vivamos y, como dice el apóstol Pablo, que nosotros podamos conocer la forma correcta, ¿no? Corintios 12:2 lo dice, Romanos 12:2, perdón. Romanos 12:2 lo dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres comprobar la voluntad de Dios en tu vida? ¿Quieres comprobar la voluntad de Dios en todo lo que estás haciendo? Necesitas entregarte a Él como un sacrificio. Necesitas dejar que sea Él y su palabra la que vayan quitando de ti todas tus piezas y te vayan quemando. Vas a arder, va a doler, pero vale la pena. Que sea Él el que te vaya ayudando a lavarte con su palabra y que sea Él dirigiendo nuestras vidas para que podamos ser esos sacrificios vivos. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.